Seguimos aquí en Cuarto Intermedio por PDS Radio y TV Digital y ya estamos en compañía de nuestra visita de la jornada de hoy viernes. Estamos en compañía del abogado Jimmy Sotomayor Herrera, abogado penalista que está con nosotros. Agradecerle su presencia aquí. Él está de visita en nuestro país, es peruano. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto estar contigo, agradeciendo la invitación y a tu entera disposición para tocar los temas que consideres pertinentes. Para empezar, ¿podríamos hablar un poco de cómo es el sistema penal peruano, de alguna manera también para que nuestros teleoyentes, porque PDS es una radio y también se transmite a través del canal de YouTube, para conocer un poco lo que es el sistema penal peruano, de alguna manera también para hacer un paralelismo a lo que es el nuestro? Por supuesto, bueno, hablando un poco de las etapas del proceso penal allá en Perú, diríamos que tiene 3 etapas el proceso penal. La investigación preparatoria, que a su vez se subdivide en investigación preliminar y la investigación formalizada, una segunda etapa como es la etapa intermedia y por último tenemos el juicio oral. ¿Cuál es la característica esencial de los procesos allá en Perú? Que se ha oralizado en la mayor medida de lo posible todas las etapas. El juicio ya estaba oralizado, pero a partir de la introducción del Código Procesal Penal del año 2004, pero que recién ha terminado de ser implementado en julio de este año, la oralización prima ya en Perú, y con esto me refiero a que hay constantes audiencias, ya no solamente se meten escritos, y esto ayuda pues a tener una mejor resolución en diversos escenarios. Porque nosotros aquí en Paraguay, por ejemplo, tenemos también la parte oral que es en la preliminar, en el juicio oral y público, pero lo que es cámara y corte es netamente todavía escrito. Allá todo es oral, hablando del sistema penal, hay vistas a la causa, hay audiencias constantes, como le comentaba, todas las medidas cautelares oralizadas. Y eso ayuda bastante a poder oralizar y poder exponer mejor los argumentos, tanto de defensa como del Ministerio Público. En cámara, por ejemplo, se eleva un caso a juicio y eso se apela, le corre traslado a la fiscalía, a las partes contestan y la Cámara resuelve, pero de manera escrita, no oral. Ahí encontramos una diferencia porque en Perú hay audiencia de apelación, por ejemplo, audiencia de apelación. Y bueno, en las audiencias de apelaciones también está todo oralizado, y otra de las grandes innovaciones en Perú ya en los últimos años es que existe un canal del Poder Judicial llamado Justicia TV que transmite las principales audiencias. Esto en aras de generar transparencia y también mayor confianza en las instituciones que están melladas de alguna forma allá en Perú, como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente ejerzo la defensa de varios exministros allá en Perú y todas estas audiencias las pueden encontrar porque están en Justicia TV colgadas y quedan perenizadas en ese medio, ¿no? Cosa que el público puede observar cuáles son los argumentos tanto de fiscalía como de la defensa y cómo resuelve el juez, qué preguntas hace, en aras de mayor transparencia, ¿no? Para evitar suspicacias. ¿De exministros de corte o del gobierno? Del gobierno, exministros del gobierno, exministro de Educación, también al ex canciller, actualmente ejerzo la defensa del ex canciller. Esto como parte de mi trabajo en un estudio jurídico allá reconocido en Perú, el estudio Arvizu y Gamarra, que es los socios son los 2 ex procuradores más famosos allá en Perú, que se encargaron pues de la condena al expresidente Alberto Fujimori, y defendemos pues a los exministros de Estado, que hay que hacer la aclaración, la defensa que ejercemos en ese sentido es porque confiamos plenamente en su inocencia. Pues usted sabrá pues que en muchas ocasiones observamos que las denuncias por delitos de corrupción involucran a gente que no está metida en el tema, pero la Fiscalía inicia una investigación, ¿no? Por todos los ministros, por la firma de un decreto de urgencia, pero esto ya pasa pues a mayores y necesita una defensa. Nosotros ejercemos en ese sentido la defensa de estos exministros, como les digo, siempre partiendo de la premisa de que sean inocentes, ¿no?
Y podrías hablarnos un poco, justamente, usted hacía mención a la investigación y también al proceso, al expresidente del Perú. ¿Tuvo intervención en eso? ¿Formó parte de ese equipo? El- Actualmente nosotros estamos llevando varios casos relacionados a Odebrecht. A Odebrecht. Perú ha sido muy golpeado por la corrupción de Odebrecht. Y dentro de la carpeta fiscal, en la defensa que nosotros ejercemos de diversos exministros y altos funcionarios en general, están involucrados dos expresidentes, ¿no? En verdad más, pero dos específicamente en la carpeta que me voy a referir. Alejandro Toledo Manrique, procesado además por lavado de activos y con un pedido de extradición aprobado con los Estados Unidos, y el señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue vacado, renunció en su momento a la presidencia del Perú. Todo esto relacionado a las mega obras que se realizaron en Perú a cargo de Odebrecht y que habrían pagado a altos funcionarios para adjudicarse estas obras. Y así tenemos la carretera interoceánica que da Perú-Brasil, que fue construida en el gobierno de Alejandro Toledo, y que se hicieron un montón de artilugias dentro de la administración para otorgarle la buena pro en ese momento a Odebrecht, y todo esto hoy en día está siendo descubierto gracias a un acuerdo de colaboración eficaz que ha firmado Perú con los directivos, con la Fiscalía brasileña y con los directivos brasileros también, ¿no? Están apoyando. Refiriéndonos al presidente Alberto, al expresidente Alberto Fujimori, los socios del estudio en el que yo laboro tuvieron la participación más directa como procuradores en ese caso, ¿no? Ellos fueron los que ejercieron la defensa del Estado y se logró pues la condena en contra de Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. Recordaremos pues que con la excusa de luchar contra el terrorismo en aquel momento, se ejecutó extrajudicialmente a estudiantes en la masacre de la Cantuta, Barrios Altos, en una pollada que se realizaba en el segundo piso de una casa, y el presidente Alberto Fujimori fue el que dio las órdenes, ¿no? En su momento lo negó, pero los socios del estudio donde yo trabajo, dos ex procuradores muy famosos allá en Perú, Julio Arbizu y Ronald Gamarra, lograron pues que se le condene, ¿no? Actualmente él viene purgando esa condena. Están pidiendo allá en Perú una acción humanitaria para que se lo deje en libertad, aduciendo pues que está cerca la muerte, ¿no? Pero este argumento él lo ha usado muchas veces, está pidiendo el indulto. Entonces él ha estado cerca de la muerte varias veces, ¿no? Siempre se ha salvado, ¿no? Entonces ya no hay mucha credibilidad al respecto. Y hablando un poco del sistema penal, ¿cómo se encuentra aquí es el Ministerio Público, el encargado de la investigación, de los hechos? ¿Cómo está en materia de corrupción, de investigación de corrupción del Ministerio Público en Perú? Y mire, si me permite voy a hacer una crítica al sistema paraguayo. Sí. Estos días que he estado, he notado grandes deficiencias en la técnica legislativa que tiene Paraguay en comparación con Perú. Si bien es cierto, Paraguay también tendría un sistema acusatorio, esto es el Ministerio Público, el órgano encargado de la investigación y de la acusación, y el Poder Judicial, el órgano encargado pues de juzgar los hechos. La deficiencia legislativa que yo encuentro en Paraguay respecto a delitos de corrupción de funcionarios específicamente es que todos los delitos los encuentras regulados en un solo tipo penal, ¿no? Que eso no ocurre en Perú. En Perú hay una disgregación de cada hecho corrupto en específico. Por ejemplo, en Perú tenemos delito de peculado, tenemos delito de negociación incompatible, delito de colusión, delito de enriquecimiento ilícito, tenemos el delito de cohecho activo, pasivo, genérico, es decir, tenemos una disgregación de los elementos diversos de cada tipo penal específico. Y esto no es porque al peruano se le ocurrió o porque al peruano se le antoje hacer ello así, sino porque se siguen las recomendaciones de las convenciones internacionales en lucha contra la corrupción que Perú ha suscrito y que muy bien ha cumplido, al menos en técnica de regulación. En Paraguay eso no sucede. En Paraguay no tenemos diversos delitos de corrupción. Todos se enmarcan en un solo tipo penal que
no es suficiente pues hacer ello y no colabora con la actividad del Ministerio Público para realizar una mejor investigación, ¿no? Sí, porque acá, por ejemplo, la mayoría de los hechos vinculados a corrupción es lesión de confianza, estafa, enriquecimiento ilícito. Exactamente. Justo ayer en una charla que brindaba en la Universidad Nacional de Asunción, tocaba ese tema, ¿no? Lesión de confianza. Yo me preguntaba, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lesión de confianza? Y muchos me decían el patrimonio, otros me decían el deber de lealtad del funcionario hacia con el Estado, pero no había una identificación clara del delito, del bien jurídico protegido, perdón. Y esto es porque no están disgregadas las conductas, no están disgregadas en delitos específicos, sino que todos están enmarcados en este único tipo penal, ¿no? Entonces esa es una crítica que yo le hago al Código Penal paraguayo, además de el poco material humano que tiene Paraguay para luchar contra la corrupción, y esto lo digo a raíz de una reunión que sostuvimos con la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Corrupción de Funcionarios el día lunes, y el fiscal a cargo nos señalaba pues que no tienen peritos especializados a cargo, y me parece, si es que me corriges, solamente existían 14, 15 fiscales. Entonces, esto es inaudito porque en Perú, por ejemplo, tenemos más de 300 fiscales anticorrupción. Y en Perú, por ejemplo, se divide y se especializa delitos de corrupción de funcionarios y se separa de los delitos de lavado de activos y los delitos económicos. No es que sea una sola unidad, ¿no? Porque la especialidad es distinta. Y a cargo de cada fiscal hay un fiscal adjunto, y cada fiscal adjunto tiene por lo menos, cada fiscal principal tiene por lo menos 2 fiscales adjuntos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces son 3 fiscales en un despacho, y cada fiscal a su vez tiene 3 o 4 asistentes de función fiscal. Y aquí hay una gran deficiencia, Entonces, partimos de la deficiencia legislativa, pasamos por la deficiencia en cuanto a recursos, y no solamente recursos a nivel de fiscalía, sino también de peritos. Entonces eso seguramente pues no va a colaborar. Imagínate que esos 14 fiscales son a nivel nacional, o sea, es para todo el país. Lo tienen, increíble, increíble. Es algo que yo me quedé en verdad sorprendido, y cuando el fiscal me decía que tenía 300 casos a su cargo, me parecía una salvajada, ¿no? Es imposible trabajar así. Es una crítica que se tiene que hacer, y si es que Paraguay quiere luchar en serio contra la corrupción y evitar impunidad, porque el sentir del paraguayo estos días que estoy aquí es que existe mucha impunidad, que existen altos funcionarios que son intocables, y eso... Imagínese que hace poco nada más nosotros contamos con jueces especializados en delitos y en crimen organizado. Evidentemente venimos de muy para atrás de alguna manera en tratar de tener personas especializadas en el área. Mire, el tema del día de hoy, que es fundamental, y eso yo lo vengo replicando en las diversas entrevistas que doy, es la especialidad. Yo creo que estamos en el mundo de la especialidad, y si queremos luchar contra un fenómeno, y como es la corrupción, un mal endémico, tenemos que buscar capacitación, especialización, ¿no? También he notado mucho defecto en el tema académico de las personas con las que he estado interactuando, ¿no? En el sentido de que falta más dogmática a las proposiciones que hacen, ¿no? Me parece que falta profundizar más en el tema teórico, que es muy importante para luego plantear una teoría del caso, una estrategia de cómo investigar delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces ahí yo noto deficiencias en el sistema paraguayo. Imagínate que tanto las cámaras de apelaciones y la propia Corte Suprema de Justicia, existen leyes, está el código, está la manera de emplearlo, pero lo analizan teniendo en cuenta diferente caso, cada caso. Ese también es otro problema que tenemos. Por supuesto, y eso en Perú, ¿cómo lo hemos corregido? Porque también pasaba, ¿no? En Perú se firman acuerdos plenarios o sentencias plenarias casatorias. ¿Qué quiere decir ello? Que se reúnen los jueces y fijan criterios para generar uniformidad en la resolución de casos. Y así que generamos también seguridad jurídica, porque no es posible
que en un caso se diga A y en un caso muy parecido luego se diga B. No es acorde pues al sistema jurídico y a los valores que establece un derecho que se dice, o un Estado de Derecho que se dice constitucional, ¿no? Ya estamos también en compañía de nuestro compañero Raúl Ramírez, también es abogado, periodista hace varios años también cubriendo el Poder Judicial. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo te va? Un saludo para toda la audiencia de Cuarto Intermedio, un saludo también para nuestro invitado. Estuvimos esperando la resolución hasta ahora. Me parece de suma importancia también el aporte informativo que vas a tener, Raúl. Estamos conversando aquí con el abogado penalista Jimmy Sotomayor con relación al sistema penal peruano, y él hacía alusión, Raúl, de que en Perú tienen 300 fiscales anticorrupción. 300. Sí, eso principalmente lo que hasta el momento anoté. Y habla de que los jueces suelen tener tipo reuniones y tener un criterio uniforme. Creo que ahí hay un tribunal constitucional, ¿verdad? Así es, efectivamente. Muy bueno, un gusto estar contigo. Efectivamente, tenemos un tribunal constitucional que fija criterios claros para resolución de conflictos, pero refiriéndonos más al tema penal, la Corte Suprema es la encargada de fijar acuerdos plenarios. Ahí tienen Corte y Tribunal Constitucional. Exactamente, la Corte Suprema, y que es la encargada de ver todos los temas judiciales, y el Tribunal Constitucional el encargado de ver aspectos estrictamente de vulneración a la Constitución, ¿no? ¿Y cómo son los fallos? ¿Ya son erga omnes los fallos del Tribunal Constitucional? ¿A qué hace referencia? Y si, por ejemplo, acá tenemos una ley que es inconstitucional, se declara inconstitucional, pero solo vale para este caso. Ah, no. Ok. No. Pero en el otro vale para todo. Por supuesto. No, en Perú la aplicación, si se declara inconstitucional una ley, es para todos, ¿no? O sea que es derogatoria algo. Por supuesto. Esa es una falencia que tenemos acá. Sí, bueno, ahí hacemos una diferenciación, ¿no? Se dice control difuso, control concentrado en términos constitucionales, pero el control difuso es inaplicación para un caso en específico, ¿ya? Pero eso no se hace normalmente. Lo normal es que se inaplique para todo, ¿no? Si es inconstitucional, se tiene que inaplicar para todo. Mira un poco. ¿Y cuántos miembros tiene la Corte allá, dicho sea de paso? 5 jueces de la Corte Suprema, 5 jueces de la Corte Suprema, y tenemos 2 salas, la sala permanente y la sala transitoria. La Cámara te sí. enfoque. Ok, perfecto. La sala transitoria y la sala permanente. En cada corte tenemos 5 jueces. O sea, 5 en la sala permanente y la transitoria también 5. Exactamente, total. ¿Y el Tribunal Constitucional? 7 miembros del Tribunal Constitucional. Lastimosamente hace poco falleció uno. Actualmente estamos con 6. ¿Y cuánto? ¿Cómo es su mandato? Algo que a mí me llamaba mucho la atención, y quiero referirme a este tema aquí en Paraguay, es que el fiscal general, tengo entendido que lo elige el Parlamento. Sí, el Poder Ejecutivo, el Parlamento. Y eso allá en Perú sería imposible, ¿no? O sea, y eso a mí me llamó mucho la atención porque claramente genera conflicto de intereses, sí, ¿no? Se politiza el tema y no hay independencia. En Perú no ocurre eso. El fiscal general es elegido pues por los propios fiscales supremos. Es una votación que se hace a nivel interno y es así como se elige al fiscal, normalmente el más antiguo. Y eso es lo que me llamó mucho la atención aquí. Acá tiene un mandato de 5 años, pero es entre presidentes, te voy a decir. O sea, a la mitad del mandato de un presidente y termina a la mitad del mandato del segundo presidente. O sea, en teoría claro, es para que pueda controlarle al saliente también, ¿verdad? Sí, pero de todas maneras el simple hecho de que sea elegido por la política, por la clase política, genera por lo menos suspicacias, ¿no? Y mira que nuestros ministros de la Corte también son electos por la clase política. Eso también me parece inaudito, la verdad. Y en Perú eso no ocurriría, ¿no? La población saldría inmediatamente. Lo que sí ocurre en Perú, y por eso se hablaba de la famosa repartija, los miembros del Tribunal Constitucional sí son elegidos por la clase política, los miembros del Tribunal Constitucional. Y claro, eso también genera todo un tema, un conflicto de intereses. Por ejemplo, hoy vas a Perú y te van a decir que del Tribunal Constitucional, de los 6 miembros que quedan hoy, 3 son fujimoristas, haciendo referencia al partido político de Alberto Fujimori. 2 tienen tal
tal sistema o tal forma de pensar acorde a tal partido político. Entonces eso genera, en mi opinión, cierta suspicacia, no te permite pues desenvolverte de manera independiente, ¿no? Y el mandato, ¿cuántos años un juez constitucional o un juez de la Corte Suprema tienen para... ¿Cuál es su mandato? Constitucional, 5 años. O sea que a los 5 años tiene que ser... Y ahora justo se viene el cambio. ¿Y el otro? ¿El y de la Corte Suprema son vitalicios. Vitalicios. Sí. Hasta que se jubilen, se retiren, ¿no? Sí, porque justamente ahora nosotros estamos teniendo también de alguna manera una discusión, un análisis, porque hace semanas los ministros de la Corte se autodeclararon inamovibles, que están hasta los 75 años de edad. Aunque es una interpretación constitucional que se da al punto que ahora en el Parlamento se planteó una ley para derogar el artículo justamente que ellos señalan que es inconstitucional, ¿verdad? Que le limita a 5 años el mandato. En realidad la Constitución dice que son hasta los 75, ¿verdad? Entonces esa es la discusión que tenemos acá. Y mira, pero bueno... Y eso va a depender, yo en prima facie no diría si esto es bueno o malo, y eso va a depender de la calidad de cómo se están desenvolviendo actualmente los jueces, ¿no? Entonces, no sé, habría que ver cómo se están desenvolviendo aquí esos jueces en Paraguay, ¿no? Lo que me llamaba la atención también, y a partir de la conversación, es que no hay audiencias de segunda instancia, ¿no? No, todo es oral, su sistema penal. En Perú, de todas maneras hay audiencias de segunda instancia. Acá hay, pero excepcionalmente. O sea, por ejemplo, si vos tenés una prueba que tenés que gestionar en segunda instancia, entonces, pero es excepcional, creo que 1 o 2 veces se dio. La ley prevé, pero no se hace casi. En Perú no, en Perú es oralizado, en la medida que esto generaría mayor, en principio, mejor forma de argumentar ante los jueces, y los jueces mejor forma de recepcionar los argumentos, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que el sistema penal esté oralizado, ¿no? En primera instancia, juicios orales tenemos, eso sí. Primera instancia es totalmente oral, vamos a decir, en el fuero penal. En el fuero laboral, en segunda instancia, también hubo un tribunal que aplicaba antes, ¿verdad? Que vos te ibas y tenías que argumentar tus recursos ahí frente al tribunal, pero tampoco salía igual en el día. Pero en segunda instancia, acá lo que hubo sí son pruebas así. De repente, por ejemplo, le recusás a un juez, ¿verdad? Y al recusarle, vos tenés alguna prueba que querés diligenciar, entonces en segunda instancia se hace. Pero hasta ahí no hay otra cosa. Es escritural todavía ese método. Claro. Otro tema que he estado viendo aquí en mi paso por Paraguay, que me ha llamado la atención, que no tenemos en Perú, pero me parece importante y me gustaría resaltar, es la posibilidad de la participación de la sociedad civil organizada en los procesos, como una ayuda al Ministerio Público. El amicus curiae que le llamamos. Exacto. Y eso me parece interesante porque abre la posibilidad, pues, de que la sociedad civil organizada aporte medios probatorios y ayude a la Fiscalía, que está tan recargada de trabajo, ¿no? Pero se da solamente así en casos emblemáticos. Por sí. ejemplo, de acceso a la información pública, sí. Y eso, ¿verdad? Es un dictamen que presentan ellos, se presentan y dan, pero no, tampoco demasiadas cosas, ¿verdad? Claro, ese es el tema. Yo creo que ese sería un punto que se podría explotar, sobre todo con la ley que ustedes tienen de acceso a la información pública. Y bueno, normalmente, ¿cómo obtenemos nosotros mayores indicios de actos de corrupción? Contrastando, ¿no? Contrastando. Y ustedes que tienen la declaración jurada de bienes y rentas, ustedes que tienen la declaración jurada de conflicto de intereses, se puede contrastar pues con la información que nosotros encontramos en los diversos portales aquí en Paraguay. Justo tuve una reunión el día de ayer en la Secretaría Nacional de Anticorrupción, y me comentaban que están presentando un proyecto de ley para unificar, entre otras cosas, ¿no? Pero para unificar la declaración jurada de bienes con la declaración de conflicto de intereses, para ya tenerlo en una sola fuente, y entre otras cosas muy interesantes que tiene este proyecto de ley. Y decime, allá me decías que tenías 300 fiscales anticorrupción, pero ¿cuántos son los fiscales en total? O sea, incluyendo los ordinarios, vamos a decir, ¿no? Acá le decimos ordinarios a los que hacen... Mira, el número exacto no te lo podría decir, pero se ha reforzado mucho el sistema anticorrupción, la especialidad anticorrupción
hay 3 especialidades grandes allá en Perú: anticorrupción, lavado de activos, que es otra especialidad, y crimen organizado, que es otra especialidad, ¿no? Pero a corrupción de funcionarios se le ha dado un especial énfasis, tanto así que tienen su propio edificio, tienen su propia infraestructura. ¿El nivel de personal, de funcionarios, de equipamiento, cómo está? Es alto el nivel de funcionarios. Me refiero a que no solamente son cantidad, sino que también están en diversas especialidades. Es más, la sociedad confía en el Ministerio Público, confía en que está haciendo un buen trabajo. Hay 2 fiscales muy conocidos allá, José Domingo Pérez y el coordinador Vela, que ¿por qué han recuperado la confianza allá en Perú? Porque han metido presos, pues, con prisiones preventivas a varios expresidentes. Ollanta Humala, a la hija del ex dictador Keiko Fujimori, y también al fenecido ahora, el señor Alan García, que había salido una detención preliminar, y justo cuando van a capturarlo, él se dispara, ¿no? Pero ya había salido una orden de detención en contra de él. Entonces, esto ha hecho que se genere nuevamente confianza, y hemos visto nosotros caer a gente muy poderosa allá en Perú, que en principio se creía intocable, ¿no? Se creía intocable. Y yo creo que eso ha sido un remesón a todo el sistema, que ha permitido recuperar confianza, y que se sabe actualmente, pues, que está funcionando el sistema, ¿no? Con sus deficiencias todavía, pero que está funcionando. Existe la voluntad, al menos, de luchar contra la corrupción. Y también me parece importante mencionar que el cambio se da a partir de justamente la salida del ex fiscal de la Nación, lo que llamaríamos acá el ex fiscal general, ¿verdad? Pedro Chávarri, acusado de corrupción también. Actualmente está procesado, está fuera del Ministerio Público, y él era la cabeza. Y ahora está procesado, ¿no? Se dio un cambio de timón en ese momento, y yo creo que está funcionando muy bien. O sea que hicieron una limpieza interna primero para poder recuperar la confianza. Por supuesto, una limpieza interna, procesando incluso a la cabeza del Ministerio Público, con lo cual existe, pues, independencia a nivel fiscal allá en Perú. Yo trabajé con un fiscal también muy conocido, actualmente es fiscal supremo encargado de la investigación de los delitos de cuello blanco. ¿Cómo es la cuestión? Pues vos me decís que hay la cabeza del Ministerio Público y después está el fiscal supremo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sí, a ver, le comento. El Ministerio Público es un órgano jerarquizado. Funciona por el principio de jerarquía. Existe el fiscal de la Nación, que es un fiscal supremo. El es jefe del Ministerio Público. Exactamente. Es el jefe del Ministerio Público. Pero este fiscal de la Nación surge a partir de uno de los fiscales supremos. ¿Y cuántos fiscales supremos tienen? 10 fiscales supremos. 10. Titulares. Serían más o menos como nuestros adjuntos, entonces. Sí. Claro. Y luego tenemos fiscales adjuntos, lo que nosotros llamamos los que apoyan a los titulares, ¿no? Que son los que se desenvuelven en los casos normales. Claro. Pero los fiscales supremos están encargados de investigación a los altos funcionarios, jueces, fiscales, ministros, etcétera, ¿no? Y luego tenemos los fiscales superiores. Igual, fiscal superior titular con fiscales adjuntos. A la pucha. Y luego de eso tenemos fiscales provinciales, que es el primer rango, que investigan, pues, delitos comunes, ¿no? Y que también cada fiscal provincial titular tiene su fiscal adjunto, 2 fiscales adjuntos cada. Entonces, imagínate cuántos son entonces. Sí, tenemos un montón. En eso sí no podemos quejarnos, porque tenemos bastante material humano en cuanto al Ministerio Público, ¿no? Y actualmente los sueldos no son malos en el Ministerio Público, no son malos. No creo, porque si tenés tantos cargos y necesitas... Porque acá de repente hay magistraturas que la gente prefiere estar afuera porque gana más que siendo magistrado, ¿entendés? Claro. Pero yo creo que la totalidad de los fiscales, la cantidad, se debe también a la población, ¿verdad? Ustedes tienen 26 millones por ahí, ¿verdad? 33 millones. 33 ya. 33 millones. Entonces, sí, pero por ejemplo, el sueldo de un fiscal supremo allá actualmente está alrededor de $11,000. $11,000. Bastante. Sí.
Es mucho más que nuestro presidente de corte. Sí, y es lo que acá siempre los jueces y fiscales también piden, jerarquizar un poco a nivel económico a los fiscales y a los jueces, que acá es bastante bajo también el monto que perciben. Imagínate, Raúl, que estaba diciendo que estuvo reunido con los fiscales anticorrupción, ¿verdad? En el marco de la visita que está haciendo con el equipo de IDEA. Dice que a él le sorprendió que un fiscal tenía 300 causas. ¿Cuántos tienen allá? A lo mucho, 30 por fiscal. Sí, por la cantidad 30, que son. O sea, el 10%. 300 es imposible, no se puede manejar esa carga, no se puede manejar esa carga. Bueno, eso es porque a nivel de jueces, por ejemplo, acá juzgado de paz tienen 3.000. 3.000. Sí, a nivel de juzgado de paz. Pero estamos hablando así de juicio ejecutivo y esas cosas, ¿verdad? Pero Claro. a nivel civil también tienen mucho. Y a nivel penal, en garantías, nosotros tenemos actualmente, son 14 juzgados. 14 juzgados. ¿Verdad? 2 especializados. Y ahora vinieron 3 más que serían los de crimen organizado, ¿verdad? Entonces, ponerle que ese un poquito más del promedio que tienen los jueces. Bastantes causas también tienen. No, y la verdad que esa es una gran deficiencia para luchar contra la corrupción, que básicamente es la ayuda que he venido a dar un poco aquí con la gente de IDEA, de plantear técnicas de investigación, ¿no?, a altos funcionarios. Decía también Raúl, antes de compartir con nosotros, que él vio muchos problemas en las reuniones que tuvo con relación a la dogmática penal, en la teoría, y que no... Imagínate que decía él de que con relación a los hechos de corrupción en Perú tienen pero muchísimos tipos penales, aquí no. Ahora con la visita de los evaluadores de la Gafilat es que salieron un montón de leyes nuevas también, ¿verdad? Un conjunto, creo que son 13, 14 o más de 20 en realidad. Y algunas, no sé, yo creo que son de dudosa constitucionalidad, ¿verdad? Pero de todos modos ampliaron ese espectro de leyes, vamos a decir. Sí, y sí, como comentaba, ¿no? A mí me parece que regular casi todos los tipos penales de corrupción en lesión de confianza, porque básicamente es la lectura que yo hago, me parece errado, me parece que se debe disgregar los tipos penales como hacemos en Perú: peculado, colusión, negociación incompatible, cohecho, activo, pasivo, genérico, que son varios tipos penales, sí, que aquí se ponen todos en lesión de confianza. No, ahí también hay ahí también cohecho y todas esas cosas hay. ¿Y tienen algún tipo penal ustedes estrictamente relacionado a contratación pública que no sea lesión de confianza, no? Hay también, pero más se va hacia lesión de confianza. Lesión de confianza. Es lo que veo, ¿no? Que todos los conducen por lesión de confianza. Y las penas tampoco no son tan elevadas, ¿no? En lesión de confianza es 5 y en casos graves va hasta 10. ¿verdad? En Perú va de 10 a 15, con el agravante de crimen ¿Y cuánto organizado. es la pena máxima? Dicho sea paso ahí. 35 años. 35. Sí. No hay perpetua ni... Hay cadena perpetua, pero revisable cada 35 años. Si llega. Sí, llega. Sí llega. Para ver si es que se ha resocializado también, ¿no? Pero bueno, ¿quién se resocializa? Lo que pasa es que acá nuestra Constitución mismo prevé cuáles son los fines de la pena, ¿verdad? La reeducación y la prevención, ¿verdad? Pero tenemos nuestra pena máxima. Resulta que teníamos un código de 1910, ¿verdad? Y resulta que en ese código tenía, por ejemplo, 30 años y tenía otra pena de muerte. También se sacó la pena de muerte, quedó en 30. Se cambió el código, vino a 25 y pasaron los años y volvió a 30, pero estamos así. Y le encajan, vamos a decir, lo que nosotros llamamos medidas de seguridad. 10 años más, o sea, serían 40, pero en realidad las medidas de seguridad tendrían que aplicarse fuera del establecimiento penitenciario. Hasta ahora no tenemos, igual nomás hacen así. Claro, no, es una letra muerta, ¿no? Sí. Y otro tema puntual también que tenemos ahí en Perú, que sería importante plantearlo aquí, es la duplicidad de los plazos de prescripción en delitos de corrupción de funcionarios. Ah, mira. Duplicidad de plazo de prescripción en delitos de corrupción de funcionarios, con la premisa de que el acto de corrupción haya vulnerado el patrimonio estatal. Porque hay muchos casos de corrupción que no vulnera patrimonio estatal. Ya, en los casos en los que sí se vulnere el patrimonio estatal, se duplica el plazo de prescripción para evitar impunidad. Y eso a mí creo que esa idea estamos manejando ahora. Están tratando hay una comisión también en el Congreso que está tratando de modificar el Código Penal y el procesal, ¿verdad?
están haciendo eso. Y dentro de eso estaban las ideas de duplicar un poquito. Primero el plazo de investigación. Nosotros tenemos un plazo corto también dentro de todo, ¿verdad? 6 meses de investigación y hay un plazo extraordinario que nos lleva un año, ¿verdad? De investigación, un año. Claro que algunos desde la denuncia hasta la investigación y la imputación tienen varios años también, Claro, ¿verdad? Pero, ¿y allá cómo es? ¿Cuánto es el plazo que tiene para investigar, por ejemplo, a un fiscal? Un plazo común es 120 días. Común, sí, para un delito común. Delito común. Cuando hablamos de delito de corrupción de funcionarios, se declara el caso como complejo. Y el plazo para casos complejos es de 8 meses. 8 meses. 8 meses. Prorrogable por otros 8 meses. Un poquito más. Mucho más. Prorrogable por otros 8 meses. 4 meses más, lo máximo nuestro, entonces. Pero con la diferencia, ¿no? De que este fiscal no tiene 300 casos, ¿no? Tiene mucho menos. Claro, ahí está. Esa es la diferencia. Ese es el punto de... Claro, Acá de repente también, yo creo que es por la cantidad de casos que tienen los fiscales, que casos simples así piden incluso un plazo de 6 meses, incluso extraordinarios, ¿verdad? Entonces se alargan. Nuestro gran problema es la mora. Y también se daría, yo creo que por lo que vos comentás, lo de la cantidad de casos que hay. Claro, la cantidad de casos es importante. Y como les decía, ¿no? La especialidad para mí es fundamental. La especialidad es fundamental. Yo incluiría, como comentaba también, mayor énfasis en la parte teórica. Hablar más de los delitos de infracción de deber, de dónde surge la teoría de infracción de deber, cómo imputar correctamente, autoría, participación. Y decime, creo que en España es la cuestión de la figura esta de las personas jurídicas. Allá también, en Perú también. Sí, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema nuevo allá en Perú. Nuevo en el ámbito legislativo, porque desde la academia nosotros lo venimos impulsando hace mucho tiempo. ¿Y se aplica ya? Sí, pero con ciertas deficiencias, porque se dice responsabilidad penal de la persona jurídica y las consecuencias jurídicas que se le aplican son más administrativas. Claro. ¿No? Entonces, es responsabilidad penal por el nombre, pero más es una sanción administrativa, ¿no? Pero ya en principio ya existiría responsabilidad penal de las personas jurídicas en Perú, ¿no? Y esto ha sido criticado por diversas partes de la doctrina, señalando pues que la teoría del delito parte de una acción humana, ¿no? Claro. La teoría del delito parte de una acción humana que tiene que ser típica, antijurídica y culpable, dice la teoría del delito. Pero, ¿qué acción humana vamos a imputar ante la persona jurídica? Sí, por eso. Y la pregunta es, ¿está actuando la persona jurídica o está actuando el representante de la persona jurídica? ¿Quién debe sancionar, no? Pero el derecho penal, como todo en el mundo, va cambiando y va evolucionando, y Silva Sánchez, reconocido allá en España, lo deja muy claro y nos dice pues que así como cambia el mundo, también el derecho penal tiene que acoplarse al cambio en el mundo, y es eso así, ¿no? Y no podemos dejar fuera del espectro de la sanción penal a las personas jurídicas, ¿no? Y entonces la persona jurídica hoy sí comete delitos, porque la persona jurídica es un actor importante en la sociedad. ¿Y cuáles son los fines del derecho penal? Hay que recordar, ¿no? La prevención de delitos, y la prevención de delitos abarca también a las personas jurídicas, porque Odebrecht es el mayor ejemplo, ¿no? Odebrecht es la persona jurídica más corrupta en Perú, por ejemplo, siendo brasileño, nos ha hecho tanto daño, y no puede quedar fuera de sanción penal Odebrecht, ¿no? ¿Y qué penas se aplicarían? Me preguntarán, porque claro, no vas a meter a la cárcel a la persona jurídica, pero tenemos consecuencias accesorias, como le llamamos ahí en Perú. Comiso, que puede llegar incluso hasta la disolución de la persona jurídica, que sería importantísimo para un ente tan corrupto como Odebrecht, ¿no? Y decime, yo sé que en Colombia de repente acá no se puede juzgar a las personas en rebeldía, por ejemplo. ¿Allá cómo es? ¿A qué te refieres con en Porque rebeldía? no está la persona, Okay. Está prófugo. Ok. Igual, en Perú tampoco no se puede. Tiene que estar presente. Tiene que estar presente al menos al momento de instalar la audiencia de juicio oral. Claro, por eso. Y luego ya, ¿no? Pero tiene que estar presente. No existe juicio en rebeldía. Juicio en rebeldía, como dirían acá. Porque a mí me sorprendió, yo estuve por Colombia, me acuerdo, y me decían que ellos, igual, el prófugo seguía su proceso y lo condenaban incluso en rebeldía. Y yo decía, ¿y cómo si no está para defenderse? No importa, se escapó y por eso... No, claro, no. En Perú somos muy garantistas para algunas cosas, pero para otras no. Y se me viene a la mente el tema del delito del lavado de activos. Yo en un artículo académico
criticaba, por ejemplo, el delito de lavado de activos, porque en principio, si bien es cierto, es importante luchar pues contra la corrupción y contra el lavado de dinero, hay que hacerlo respetando las garantías de los procesados, ¿no? Y la forma en la que estaba tipificada, la que está tipificada, yo considero pues que vulnera derechos. ¿Por qué? Me explico. Allá en Perú el estándar para condenar a una persona por lavado de activos no te piden prueba del delito precedente, es decir, cuál es la actividad ilícita que generó este dinero. Que acá para el lavado sí te piden. Sí, acá sí. Esa es una gran diferencia, ¿no? Y allá en Perú se ha flexibilizado mucho este tema. Dice, basta que existan indicios. Basta que existan indicios. Y claro, yo me pregunto, ¿eso no vulnera la presunción de inocencia? Totalmente de acuerdo. Por supuesto, vulnera la presunción de inocencia. Y si fuese el caso que la actividad sea ilícita y esté probada, incluso vulneraría otro principio importante del derecho penal, el ne bis in idem. Me dejo explicar. La fase de agotamiento de un delito, en este caso es el uso que das tú a lo originado, a lo que tú has recaudado como parte del dinero, es la fase de agotamiento del delito, la fase de agotamiento. Pero acá tú estás sancionando nuevamente por el mismo hecho, claro, bajo el mismo fundamento. Exacto, y se cumple con la triple identidad y vulneras el ne bis in idem, mismo hecho, mismo fundamento y mismo sujeto. Entonces eran las críticas que yo realizaba. Y también criticaba el delito de enriquecimiento ilícito, que entiendo que acá en Paraguay no es así, pero, sí, pero ahí también. Claro, está tipificado. Me refiero al tema de la forma en la que se interpreta el delito de enriquecimiento ilícito ahí en Perú. Sabrán pues que yo hablaba en un artículo también de la prueba diabólica en el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué digo la prueba diabólica? Porque en Perú basta que le encuentres un desbalance patrimonial a un funcionario público para que él sea el que tenga que probar que estos fondos, que este desbalance no cambia la carga de la prueba. Cambia la carga de la prueba. Cambia la carga de la prueba. Y básicamente, si es que tú no puedes justificar, te sancionarían por enriquecimiento. Y violan la presunción de inocencia. Vulneran la presunción de inocencia porque finalmente, ¿qué es lo que están sancionando ahí? El desbalance patrimonial. Eso es lo que están sancionando. Una cuestión administrativa de repente sería. Por supuesto, una cuestión administrativa, una inhabilitación tal vez, ¿no? Pero no llevarlo al tema penal, ¿no? Y acá por ejemplo, la Constitución en su artículo 18 habla de que no puedes declarar contra vos, contra uno mismo. Allá es como... También está prohibida la autoincriminación. Y los fiscales no te pueden hacer preguntas que te autoincriminen, ¿no? Sí. O sea, en el garantismo me parece que estamos más o menos iguales. No, vamos a cumplir con la segunda pausa y volvemos con más Cuarto Intermedio. Hoy te pienso más que ayer, no sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió. Hoy tengo el mundo al revés, porque en mi cabeza vos... Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Equipa tu auto en Erimark. Ándate a lo seguro. Tu camioneta en Erimark. Equipala a tu gusto. Con garantía, con buenas marcas y los especialistas de Erimark, lo que la fábrica no te dio. 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 Estudio Jurídico Arias García y Asociados Abogados. Desde hace 15 años brindando soluciones jurídicas a nuestros clientes, representaciones legales en los fueros penal, civil y laboral. Avenida Bernardino Caballero 215, Casi Mariscal López. Teléfonos 228-920 y el 228-922. Visítanos en la página web www.agbogados.com.py. Arias García y Asociados Abogados. Granja Hotel Ajá. Estamos en San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú. Un espacio donde podés disfrutar de un ambiente natural y ecológicamente equilibrado. Granja Hotel Ajá.
un lugar 5 estrellas de descanso y sosiego, compenetrado con la naturaleza y sus maravillas. Granja Hotel Buajá, reservas al 0976-190-657 o 0983-190-657. Consultores Legales Asociados. Es una firma de abogados especializada en el campo del derecho penal en Paraguay con alianzas estratégicas a nivel internacional. Consultores Legales Asociados presta servicios de asistencia jurídico-penal en litigación, asesoría de empresas y entes gubernamentales, con énfasis en delitos económicos y área de cumplimiento, con los más altos estándares de calidad y excelencia. Encontrarnos en Mariscal López 1187, teléfono 021-227-004 o en la web www.clabogados.com.py. Consultores Legales Asociados. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Un grupo humano comprometido con la generación futura. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología en sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual. Hoy te pienso más que ayer, no sé cómo sucedió, no sé cómo sucedió. Hoy tengo el mundo al revés, porque en mi cabeza vos diste vuelta a mi razón. Hoy te pienso más que ayer, un mensaje en visto soy, no soy nada para vos. Yo sé que tal vez fallé, pero no me pidas hoy que te olvide, porque no. En la noche te busco y no estás, en mi cama te siento al girar. La almohada me confunde y recuerdo el perfume del ambiente de esas noches indecentes. ¿Cómo quieres que me pueda olvidar? Loco, si tus labios me sonríen y en mi mente siempre estás. Loco, Seguimos aquí en Cuarto Intermedio por PDS Radio y TV Digital, aquí en compañía también de esta visita especial que estamos teniendo y con todo el equipo también del Instituto de Desarrollo y Economía Ambiental. Acá Mónica está también atentamente siguiendo toda esta transmisión. ¿Podrías comentarnos un poco el trabajo que están haciendo con el instituto, las visitas que están realizando? Vi que también ayer tuvieron una reunión con la clínica jurídica de la universidad. Sí, bueno, mi presencia aquí en Paraguay la tengo que agradecer a IDEA. Me han traído básicamente para aportar un poco de mi experiencia en lucha contra la corrupción y plantear algunas estrategias, algunos tips, algunas líneas de investigación a altos funcionarios, trabajo que venimos realizando. Y en el marco de esto que hemos planteado como objetivo, nos hemos reunido con la Fiscalía Anticorrupción para escuchar justamente cómo plantea la Fiscalía sus investigaciones, cuáles son sus necesidades, sus falencias, sus defectos. También nos hemos reunido con la Secretaría Nacional Anticorrupción. También hemos tenido ayer una participación con la academia, con la Clínica Jurídica de Acceso a la Información y Anticorrupción de la Universidad Nacional de Asunción, y para conocer un poco más de cómo se investiga aquí delitos de corrupción de funcionarios y dar algunos aportes, pues, ¿no? De cómo se hace allá en Perú, ¿no? Que en Perú, por ejemplo, estamos en una lucha constante. En el caso de Odebrecht, como mencionaba, que allá es muy mediático, pues sabrán que solamente hay un funcionario, un alto funcionario, me estoy refiriendo condenado por ahora, solamente hay uno, que es un ex gobernador regional.
Los demás están procesados a puertas de entrar a juicio oral. Todavía ni siquiera hemos entrado a juicio oral. Todas las personas que han ido presas han sido por prisiones preventivas, detenciones en el marco de medidas cautelares, ¿no? Y decime, ¿cuál es el promedio de duración de un procedimiento penal? Pues acá eso es nuestro drama también. A veces es muy largo y a veces se extinguen o prescriben de repente. Y también dura un montón, dura bastante. El proceso penal, cuando es complejo, como les mencionaba, era 8 meses de investigación prorrogable por otros 8 meses. En todos los casos de Odebrecht y de corrupción de funcionarios, la gran mayoría, para no generalizar, se declaran no solamente como complejos, sino que se les adecua a la norma de crimen organizado, y el plazo de investigación es de 36 meses. 36 meses de investigación. Y mientras tanto están en prisión preventiva. Imagínense. En Perú no somos tan garantistas para algunas cosas, por eso decía, ¿no? Porque recordarán, bueno, si es que pudieron observar una serie muy conocida en Netflix, que es El Mecanismo, que habla de la trama de corrupción de Odebrecht. Perú utiliza mucho la técnica el mecanismo, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo? Es: investigo a altos funcionarios, pido prisión preventiva para ellos y voy a tratar de quebrar al más débil no económicamente, sino al que está acostumbrado, alto funcionario, el que está acostumbrado a lujos, a vivir una vida ostentosa, y llevarlo a la miseria de una cárcel. ¿Para qué? Para que se quiebre y se vuelva colaborador de la Fiscalía, porque hay información que la Fiscalía no va a poder acceder si no es dicha por uno de los propios funcionarios. Entonces este funcionario público se vuelve colaborador de la Fiscalía a cambio de beneficios, porque la Fiscalía le dice... La delación, ¿no?, premiada. Claro, exactamente, ¿no? Y le dice: vamos, si tú quieres salir de prisión preventiva, colabora conmigo. ¿Qué información tienes? Y no basta los dichos, ¿no? Una extorsión parece. Y eso parece una extorsión, ¿no? Entonces, por eso digo que no parece tan, no somos tan garantistas para algunas cosas. Por ejemplo, otro caso mediático de los últimos meses allá en Perú fue la prisión preventiva para árbitros. ¿Árbitro de fútbol? Dedicados al arbitraje. Arbitraje. Exacto, para árbitros, o sea, los que vendrían a ser, pues, jueces privados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, tenemos acá una comisión. Ya, imagínense que se pidió prisión preventiva para árbitros. ¿Por qué? ¿Por prevaricato? Por supuesto, delitos de corrupción de funcionarios. ¿De funcionarios? Sí, se le considera a los árbitros funcionarios públicos allá en Perú, y supuestamente habrían vendido sus resoluciones a Odebrecht, siempre con Odebrecht, habrían vendido sus resoluciones a Odebrecht en contra del Estado, porque todo resolución de conflictos en materia contractual con el Estado va a arbitraje allá en Perú por ley. No va a juzgado. No va al juzgado. Por norma va al arbitraje. Porque también para garantizar, pues, el tema de que no seas juez y parte, no puedes litigar en contra del Estado y en el propio Estado. Sí. Entonces todo va a arbitraje. Y en el marco de esta litigación que hubo, se habría vendido, pues ¿no? Porque también hay fiscales que imputan sin conocer cómo funciona el arbitraje. El arbitraje es todo otro mundo, ¿no? Claro. Y pidieron prisión preventiva y dieron prisión preventiva para árbitros reconocidos de la academia ya, profesores míos inclusive, que luego en una apelación pudieron salir, ¿no? O sea, nunca estuvieron presos, o sea, cambiaron la resolución, a eso voy, ¿no? Porque estuvieron prófugos en ese lapso de tiempo. Y se quiso hacer nuevamente el uso del mecanismo, como llamamos allá, ¿no? Nosotros. O sea, no tiene nada la Fiscalía, en principio, pero para tenerla busca... Acá se da también, a veces, ¿eh? Pero al final es una pena anticipada ya. Sí, es una pena anticipada, ¿no? Y es lo que nosotros criticamos, ¿no? La prisión preventiva debe ser excepcionalísima, porque se vulnera la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos? Que la presunción de inocencia no solamente es un principio, sino también es una regla de tratamiento del imputado, lo que implica que se le debe tratar como inocente. Y a un inocente no se le puede, pues, mandar a la cárcel. Imagínense, se está privando de la libertad a una persona, derecho fundamental. ¿Pero ustedes tienen firmado el Pacto de San José? Sí, tenemos firmado. Pero no aplican tampoco. Pero no lo aplican, y no lo aplican. ¿Tienen el mismo problema entonces que nosotros del abuso de la prisión preventiva? Por supuesto. Y decime, ¿y no hay límite ahí? Porque, bueno, acá tenemos una norma que normalmente es mal aplicada. Tenemos la pena mínima o 2 años, dice.
Pero cuando pasa 2 años normalmente dicen no, la pena mínima, en realidad tendría que ser 2 años para salir. Allá no hay un límite así. No, allá no manejamos esos criterios. Yo tengo que hacer la crítica pues del abuso de la prisión preventiva que se sigue dando allá en Perú. Con el tema del COVID bajó bastante, hay que decirlo. Acá aumentó. Así, sí. Por el tema del hacinamiento, se usaba como argumento en las audiencias de prisión preventiva que generaba hacinamiento, posibilidad de contagio, riesgo de muerte. Entonces bajó el tema, ya no se estaba dando prisiones preventivas, se estaba dando comparecencia con restricciones. ¿Y arresto domiciliario? Y el arresto domiciliario está pensado para casos específicos, como por ejemplo personas mayores de 65 años. 65. Que tengan algún tipo de enfermedad, pero no se da a cualquier persona, ¿no? Lo que se estaba proponiendo allá es los grilletes electrónicos, pero también esto se imaginarán que es muy caro. Nosotros tenemos también una ley que aplica eso, pero todavía no hay plata. Ese es el tema. Nosotros también, pero bueno, el presupuesto es el tema ahí, ¿no? El presupuesto es el tema ahí. Pero sí hay abuso de la prisión preventiva. Ahí en Perú es una lucha constante que nosotros hacemos desde el campo del litigio, porque el fiscal, en la fiscalía, tienen una frase, ¿no? Ellos piden el máximo que pueden pedir de prisión preventiva, 18 meses. Imagínense, 18 meses para que una persona inocente sea investigada. Inocente. Entonces ellos dicen, el que pide poco es loco, dicen ellos. El que pide poco es loco. Pero ahí están desconociendo claramente todos los derechos, ¿no? Ellos le tiran el balón, por decirlo de forma coloquial, al juez, ¿no? Ellos piden y ya que el juez resuelva eso, ¿no? Sí, famoso. Eso nos parece bastante típico también aquí. Parece más que estamos escuchando alguna... Porque la misma situación, el mismo problema tiene nuestro sistema penitenciario con relación al abuso de la prisión preventiva y obviamente la consecuencia del hacinamiento en las cárceles. Pero, ¿qué te iba a decir con respecto a la prisión preventiva? Pero, entonces el fiscal pide y el juez prácticamente ya le da nomás también. Porque acá la crítica que se hace es que lo que pide el fiscal a veces el juez es un pasamano nomás. Esa es la crítica que le hacen. Y resulta que teníamos una ley que decía que todos los crímenes ya tenían que irse presos. ¿Entendés? O sea, crímenes los que tienen pena de 5 para arriba y hasta 5 de delito. Entonces, si había crimen necesariamente de prisión preventiva. Entonces, eso cambió ahora justamente en la pandemia, también porque hubo un hecho de sangre, vamos a decir, en una prisión. ¿Y allá cómo es? ¿Los jueces normalmente salen a favor de la fiscalía o también de repente dan libertades así? La excepción es la prisión preventiva, en teoría. En la práctica ocurre todo lo contrario. La excepción es la libertad y la regla es la prisión. Increíble, pero eso sucede en Perú. Y nosotros, como decimos allá, el juez y el fiscal juegan en pared. Juegan en pared porque prácticamente copian la resolución o el requerimiento fiscal de prisión preventiva en las resoluciones que deciden la situación jurídica de los procesados, ¿no? Es más, en un caso que esto nosotros decimos solamente pasa en Perulandia, se copió literalmente el texto de una resolución de prisión preventiva para otro imputado, literalmente. Se confundieron de nombre. O sea, y ahí... No creas que acá también pasó. Acá también hay. Y decime, a ver, nosotros tenemos primera, segunda instancia, tenemos 3 y después tenemos la corte, ¿verdad? De repente en forma excepcional. Allá también los tribunales de apelación, ¿cómo son? 2 instancias. Primera instancia, un juzgado unipersonal, resuelve un juez. Luego pasas ante un colegiado, 3 jueces resuelven tu apelación. Ahí terminaríamos a nivel judicial. Puedes presentar un recurso de casación para que se le eleve a la Corte Suprema, donde solamente discutiremos cuestiones de puro derecho, de pura interpretación del derecho, no ámbito probatorio. Nada. Y también, excepcionalmente, ya yéndonos al lado constitucional, se puede presentar un habeas corpus, ¿no? Que fue justamente la forma en la que salió el expresidente peruano Ollanta Tazo, junto a su esposa Nadine Heredia, que estaban purgando una prisión preventiva. Se confirma esta resolución en segunda instancia, la casación es rechazada y mediante un habeas corpus el Tribunal Constitucional corrige y señala los lineamientos. No se debe hacer el abuso de la prisión preventiva. Desarrolla además un criterio importante. Dice, en cuanto a prisiones preventivas, la motivación tiene que ser reforzada. Y hablaba allá, no sé si en Paraguay será igual, pero cuando hablamos de la prisión preventiva ahí en Perú se tiene que cumplir con 3 presupuestos.
¿no? La pena tiene que ser mayor a 4 años del delito. ¿Sí? La pena tiene que ser mayor a 4 años. O sea, no es que cuando sea mayor a 4 años sí o sí tiene que haber prisión preventiva, no, sino que es una... uno de los presupuestos. Exacto. Luego tiene que existir lo que nosotros llamamos elementos graves y fundados de convicción, es decir, no basta pues que tú estés siendo imputado del delito, claro, sino tiene que tiene que haber pruebas de... elementos graves y fundados, claro, pero a un nivel alto. Y también tiene que existir peligro procesal en sus dos vertientes, cualquiera de sus dos vertientes, peligro de fuga o de destrucción o de obstaculización, ¿no? Nosotros tenemos algo parecido, tenemos justamente indicios graves de que haya un hecho punible, peligro de fuga, peligro de obstrucción de la investigación, y en el peligro de fuga, por ejemplo, miden la eventual pena que podría darse en una condena, ¿verdad? Eso claro. Es nuestro presupuesto, pero con los presupuestos que vos me das y me decís que se abusa, quiere decir que al final no se hace caso nomás, porque no creo que en todos los casos se tenga. Y es más, a partir de una casación 223 Moquegua, casación me refiero a la resolución de un caso en específico en el que se fijaron criterios. Acá tenemos también. Perfecto. Se agregaron 2 criterios jurisprudenciales a los 3 ya antes mencionados. ¿Cuáles son? Proporcionalidad, es decir, tiene el juez la obligación de en su resolución señalar la proporcionalidad o no de la medida, y tiene que desarrollar los 3 subprincipios de proporcionalidad, y además la duración de la medida, porque claro, el fiscal, como ya sabemos, pues en fiscalía existe esta frase, el que pide poco es loco, entonces tiene que argumentar por qué está pidiendo, por ejemplo, 18 meses, qué va a hacer en esos 18 meses, cuánto tiempo te va a tomar este acto de investigación, etcétera. Entonces esos dos requerimientos se han agregado ahora en la lucha que estamos haciendo contra el abuso, ¿no? ¿Sabes la diferencia que tenemos acá? Nosotros no tenemos uno que te diga vas a estar tanto tiempo en prisión preventiva. Ahí te dicen, vos estás en prisión preventiva, ¿verdad? Y después tenés, pero acá es revisable cada 3 meses, allá no. No. Se puede revisar si es que tú presentas una acción que se llama... Un pedido de revisión se llama, como acá tenemos. Ok. Allá se tiene que presentar una cesación de la prisión preventiva, pero con un requisito. Tienes que presentar una prueba nueva. Si no, no te aceptan. Si no, no te aceptan. Porque ese es lo que digo. Ahora bien, hay un punto que me dijiste y me llamó la atención. ¿El habeas corpus se presenta solo ante el Tribunal Constitucional? El habeas corpus en principio es presentado ante el juzgado constitucional, que entiendo acá no hay juzgado constitucional. No hay. Ese también me parece un grave defecto. Se presenta ante los juzgados constitucionales. Y allá tienen juzgados constitucionales aparte de los normales. Claro, por supuesto. Los juzgados constitucionales resuelven estos habeas corpus. Y el juzgado constitucional, es más, el habeas corpus hasta hace poco podía ser presentado en cualquier parte del país, independientemente de que haya sido cometida la vulneración al derecho a la libertad en determinada ciudad, tú lo podías presentar en cualquier no ciudad. tienes jurisdicción. Sí, pero ahora ha cambiado eso, ahora donde se produjo la vulneración, dicen, ¿no? Y luego esto pasa a un juzgado de segunda instancia, si es que te deniegan el habeas corpus, y si es que... Hay un tribunal constitucional otra vez, aparte. Juzgado constitucional colegiado. Juzgado constitucional colegiado. Y si es que no te dan la razón en este juzgado constitucional colegiado, te va a la Corte Constitucional. Te vas recién al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional, ese es el nombre, RAC, recurso de agravio constitucional. Y ahí recién llegas al Tribunal Constitucional. Acá tenemos, por ejemplo, hay una ley 1500 que es el habeas corpus, ¿verdad? Acá puedes presentar en cualquier juzgado de primera instancia, ¿verdad? Incluso a veces tenemos jueces de la niñez que ven, jueces laborales, civil. Pero normalmente, por la hora que se presenta, pues tenemos una Secretaría de Atención Permanente. Entonces, normalmente si se presenta a la tarde, ya cuando están cerrados los juzgados, entonces van a los juzgados penales, que tendrían que ser de su ámbito natural, ¿verdad? Claro. Bueno, y después podés apelar. Pero también puedes plantearlo directamente ante la sala penal de la Corte. También puedes ir directamente. Directamente. En Perú tienes que agotar la vía previa, si no, no puedes llegar al Tribunal Constitucional. Pero lo que veo es que aparentemente, o sea, es lo que entiendo, el Tribunal Constitucional prácticamente es totalmente separado del Poder Judicial. Totalmente separado. Es más, el Tribunal Constitucional muchas veces declara nulas las resoluciones del Poder Judicial. Mira. Sí, declara nulas por vulneración a derechos constitucionales. No se mete en el foro penal, no se mete a discutir prueba, pero sí, si es que se ha respetado el debido proceso, congruencia procesal, ¿no? Debida motivación,
entre otros factores. Mira, qué interesante. Acá tenemos una corte que son 9 miembros, tienen 3 salas, una es la sala constitucional, otra la civil y otra la penal, ¿verdad? Son 3 cada uno. Pero todo dentro del Poder Judicial. Sí, todo dentro. No hay un tribunal constitucional aparte. No hay. Y nuestra sala constitucional, que a veces se puede ampliar al pleno, o sea, con los 9 miembros, son los que resuelven. Hay casos específicos en donde están los 9, por ejemplo, caso del jurado de enjuiciamiento donde vos te vas y apelás. Tenemos un órgano extra poder que sería el jurado de enjuiciamiento que le enjuicia a los jueces. Y si ellos le remueven de repente, entonces vos podés irte a la sala constitucional, ¿verdad? Pero no tenemos esa división así. No, en Perú es muy marcada la división. En Perú tenemos 3 poderes: el poder legislativo, donde están los diputados, los congresistas; el poder judicial, están todos los jueces; y el poder ejecutivo, donde está el presidente, ¿verdad? Y luego el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, son órganos autónomos, autónomos, pero no son parte del Poder Judicial. Y decime, ¿y el mandato son iguales a los de los presidentes, en el sentido de que tienen, por ejemplo, acá la Fiscalía es elegida a la mitad del mandato de un presidente y termina a la mitad del segundo? ¿Y allá cómo es? No se condice con el mandato del presidente, ¿no? Por ejemplo, ahora ya se viene el cambio de los miembros del Tribunal Constitucional, y no estoy exactamente seguro, no creo que sea exactamente a la mitad, pero no se condice, pues no, de eso sí estoy completamente seguro. La verdad que tenemos mucho que copiar y también de alguna manera ayudar al sistema penal y al país mismo, ¿verdad? Agradecerte mucho por tu presencia y por compartir toda la experiencia en lo que es el ámbito penal y también a nivel de lo que es investigación de corrupción. Gracias por tu presencia y también al equipo de IDEA por pensar en Cuarto Intermedio para que puedas compartir con nosotros. ¿Algo más que quieras mencionar, aportar a nuestro sistema paraguayo? Mira, primero agradecido con la invitación. Estos días que he estado aquí en Paraguay me he dado cuenta, como te mencionaba, de las deficiencias legislativas. En mi concepto hay deficiencia legislativa, pero más importante que una buena ley es un buen operador de justicia, siempre lo voy a decir. Yo prefiero una mala ley y un buen juez que una buena ley y un mal juez, ¿no? Entonces invitaría pues a la mayor también al mayor involucramiento en la academia, ¿no? Para mí la teoría es importante, ¿no? La teoría no es solamente para la academia, sino también para los operadores de justicia, ¿no? Desarrollar más el tema de los bienes jurídicos, los delitos de infracción de deber, ¿no? Buscar el fundamento de estos delitos contra la administración pública, porque yo creo que ahí está la clave. En Perú eso ha servido bastante, ¿no? La construcción dogmática. Los casos de corrupción de funcionarios, y con eso me gustaría que se queden, no se ganan muchas veces con medios probatorios fácticos, sino con construcciones dogmáticas. Los medios probatorios son importantes, queda claro, pero las construcciones dogmáticas ayudan mucho. Claro ejemplo, la teoría que nosotros acogimos de Roxin para condenar a Alberto Fujimori en aparatos organizados de poder, que no la teníamos nosotros regulada como una norma, no la teníamos, pero con una teoría nosotros pudimos lograr una condena, ¿no? Entonces, básicamente esas serían mis recomendaciones, y nada, agradecido con este país, me están tratando de maravilla, de verdad, encantado con la ciudad también. Me he quedado asombrado por la cantidad de árboles que existe, eso en Lima no lo vamos a ver, y nada, muy lindo, de verdad. Nosotros agradecerte tu presencia, Raúl. Muchas gracias, realmente interesante la charla también. Conocer cómo es la justicia allá también es importante para compararla con la nuestra de repente, ¿verdad? Es muy importante. Enriquecedor por sobre todo. Sí. Nosotros invitarles a que sigan aquí en PDS Radio y TV Digital y a través de todas nuestras redes sociales para tener los detalles también de esta entrevista y todo lo que compartió con nosotros aquí el abogado Jimmy Sotomayor. Pueden seguirlo a través de las redes sociales también, activo, súper activo en Twitter, y también conocer detalles de todos los procesos que se siguen en
Perú. Nos reencontramos nosotros el próximo lunes, que tengan un excelente fin de semana y principalmente a seguir con las medidas sanitarias anti-COVID y aprovechar también las vacunas y a vacunarse. Eso es sumamente importante. Que tengan un excelente resto de tarde. Pero no me pidas hoy que te olvide porque no. En las noches te busco y no estás, en mi cama te siento al girar. La almohada me confunde y recuerdo el perfume del ambiente de esa noche indecente.